Muy buenos días a todos. Les saludo en el nombre de Jesús. Es un gozo poder estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. No cualquier palabra, como ha dicho nuestro hermano Paco, sino la palabra del Señor. Porque nosotros podemos ser muy formales. Hay gente que es muy formal y dice mis palabras, entre comillas, van a misa. Como diciendo, soy muy formal y cumplo mi palabra. Pero son seres humanos y no la pueden cumplir. El Señor, sin embargo, cuando Él dice una cosa, la cumple. Se puede pasar 100 años, se puede pasar una semana, se puede pasar hasta milenios, pero la cumple. Él dijo una palabra. Él dijo que volvería. Yo no sé cuándo, pero volverá. Como la película de Terminator, cuando dice volveré y volvió. Pues Dios es aún más formal. Bueno, hermano, he venido con mi señora, con mis niñas, y nuestra intención es hacerles bien. Bueno, yo cuando era joven, no es que sea muy mayor, pero tampoco soy un crío, cuando era joven me gustaba un programa que se llamaba 1, 2, 3, donde se hacían preguntas y la gente debía de contestar. Nosotros, hoy, esta mañana, voy a lanzar una pregunta al aire. Vamos a trabajar con una pregunta. Hoy, hermano, os quiero plantear una pregunta. No es una pregunta cualquiera, es la pregunta que más impacto ha tenido en la sociedad. Es la pregunta más importante que ha recibido la raza humana. Es tan importante que se formuló hace 2000 años y todavía sigue activa. Es una pregunta, es un interrogante que no tiene fecha de caducidad. Amén. Es tan importante esa pregunta que en ella descansa nuestro futuro eterno. Y ustedes pensarán, ¿cuál es esa pregunta? Pues les quiero poner en tensión. ¿Quién formuló tal pregunta? Esa pregunta no la formuló un gran filósofo griego. Tampoco la llevó a cabo un prestigioso médico. Tampoco un rabino de la época de Cristo. Entonces, ¿quién formuló esa pregunta? Esa pregunta la realizó alguien que no tenía estudios universitarios. Hoy se enfatiza mucho los estudios universitarios. Hablábamos con el hermano Paco y yo ayer, de que hoy la gente no pide un hombre espiritual para ser pastor, piden estudios teológicos. Y dijimos los dos, no está mal tener estudios teológicos, pero lo importante es la espiritualidad. Porque, hermano, podemos estudiar teología y yo conozco a teólogos que realmente su fe yo la cuestiono. Y sin embargo saben desarrollar muy bien un tema. De manera que no realizó la pregunta alguien que era un teólogo de la época de Cristo. Esa pregunta la realizó alguien sin reconocimiento social de la época, ni tampoco religioso. Entonces, ¿quién realizó esa pregunta? Esa pregunta la realizó y ahora se os va a encender la bombilla, entre comillas. La realizó la persona más importante que pisó esta tierra. ¿Quién fue la persona más importante que pisó esta tierra? El Señor Jesucristo. Es tan importante el Señor Jesucristo que aún aquellos que no creen en Él, los ateos, dividen el tiempo en antes y después de Cristo. Es tan importante el Señor Jesucristo que impactó tanto en la especie humana que se han escrito y se han usado litros y litros de tinta, tanto para contradecir quién es Él,
como para elevarlo. Y la pregunta, esta tan importante, la vamos a ver. Esa pregunta tan importante que realizó el Señor Jesucristo se encuentra ni más ni menos que en Mateo capítulo 16 y versículo 13, donde dice la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es la pregunta más importante que se ha hecho a la raza humana. ¿Quién dice la gente que es Jesucristo? Nosotros vamos a descubrir con la palabra del Señor quién es Cristo. Y vamos a hacer una serie de sermones sobre quién es Jesús. Pero primeramente vamos a orar al Señor y vamos a presentar su palabra. Lo va a hacer nuestro hermano Víctor, si es tan amable. Padre eterno, otra vez te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias, Señor, por estar aquí, escuchando tu palabra, Señor, vivificándonos con ella, Señor, aprendiendo de ti, dibujando tu rostro. Pido, Padre eterno, Señor, que acompañes a nuestro hermano Juan Antonio, Señor, que él nos exponga tu palabra, Señor, y que seamos bendecidos con ella. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Amén. Vemos que esta pregunta que hace el Señor Jesucristo tiene varias respuestas, tanto en aquella época como hoy. La palabra del Señor dice que cuando el Señor Jesucristo le hace el interrogante o le hace la pregunta a los discípulos, los discípulos le dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un profeta, uno de los profetas. Y hoy, si usted sale a la calle y hace una encuesta y pregunta, ¿quién es Jesús? Unos le dirán, fue un revolucionario, otros le dirían, fue el autor o el fundador de una religión. Y veríamos que hay varias respuestas. Pero ¿dónde se centra realmente el Señor Jesucristo? ¿Cuál es el interrogante que a ti y a mí nos debe de importar? El interrogante que hace el Señor Jesucristo, en el cual a ti y a mí me tiene que importar, es cuando el Señor dice, ¿y tú, Paco, quién dices que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Al Señor Jesucristo le importa la respuesta de la gente de la sociedad, sí, pero exclusivamente está interesado sobre quién piensas tú que es Cristo. Si Cristo es tu Señor o no es tu Señor. Y Señor significa dueño. Y dueño significa que a Él le pertenece todo. Que ni tus hijos, que ni tu coche, que ni tu economía, que nada es tuyo. Que si tienes lo que tú tengas, es por su misericordia. Él es Señor, dueño. Por eso Pablo utiliza cuando se presenta en sus cartas la siguiente expresión. Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, Él es mi dueño. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí el Señor Jesucristo rompe lo que se conoce como el secreto mesiánico. Y ahora yo les voy a explicar qué es el secreto mesiánico. El Señor Jesucristo, cuando hace la pregunta, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero vemos que el Señor Jesucristo aquí no lo niega. Sin embargo, si ustedes van capítulos más hacia atrás, se van a dar cuenta de lo siguiente. Él sana a un leproso y le dice al leproso, calla, no digas nada. Él expulsa a un demonio de un cuerpo, los demonios le dicen, claro, los demonios conocían a Jesús, le dicen los demonios, tú eres el Hijo de Dios, vienes a atormentar, enmudece. Y es lo que se conoce como el secreto mesiánico, donde Jesucristo le muestra a sus apóstoles quién es Él. Pero daos cuenta dónde rompe el Señor Jesucristo el secreto mesiánico. Para ello tenemos que irnos al versículo 3 al 13, donde dice,
viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos. Cesarea de Filipos no tiene nada que ver con Cesarea Marítima. Cesarea de Filipos estaba al norte de Palestina. Estaba junto a los montes del Líbano. El Señor Jesucristo va a un lugar con sus discípulos a solas, fuera de donde estaba toda la multitud. Y a solas, Él les revela a sus discípulos quién es Él. Primera aplicación. Aquellos que viven una relación interpersonal con el Señor a solas, aquellos que viven pegados a Cristo a solas, el Señor se les revela por medio de su palabra. Yo te voy a hacer una pregunta y no contestes. ¿Cuánto tiempo pasamos con el Señor? ¿Cuánto tiempo pasas con el Señor en oración y meditando en su palabra? Porque es a solas donde el Señor se te va a manifestar. Es a solas donde el Señor, a través de su palabra, te va a enseñar secretos divinos. Secretos que están escritos en su palabra. Y como dijo ayer Paco, tenemos el gran maestro, como dice la palabra del Señor en Primera de Juan, que es el Espíritu Santo. Y si no entienden algo de la palabra, me mandan un WhatsApp y si lo sé se lo explico. De manera, hermano, ¿cuánto tiempo pasamos con el Señor? En la medida que pase tiempo en el Señor, con Él y su palabra, Él se te revelará por medio de su palabra más y más y más. Y te enseñará por medio de su palabra cosas que ojo no vio, ni oído oyó, las cuales tiene preparado para los que le aman. De manera, hermano, que a la pregunta, ¿quién es Jesús? Hoy vamos a responder con la palabra del Señor. Vamos a ver siete adjetivos del Señor Jesucristo, donde se revela como hijo. 7 nos viene a recordar la menorá, que es el candelabro de 7 brazos, con 7 luces. De manera que cada adjetivo en el cual vamos a ver a Cristo como hijo, podemos decir que es una luz de ese candelabro que nos va a iluminar. Por eso el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Estaba diciendo, yo soy verdaderamente el candelabro de 7 brazos que trae luz a aquellos que no me conocen. Y el primer adjetivo calificativo de hijo es el de hijo del Altísimo. Y lo tenemos en Lucas capítulo 1 y versículo 32. ¿Lo puedes poner, hermano? No quiero coger revoluciones porque si no, no nos va a dar tiempo a buscar los textos. Lucas 1:32. O si quieres lo leo yo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Primer adjetivo de Cristo. Él es el Hijo del Altísimo. Y al llamarse Hijo del Altísimo, es decir, el Elión en hebreo, está diciendo que es el más alto de los altos. Nosotros decimos que Cristo está ¿dónde? En los cielos, pero no, su trono está por encima de los cielos. Él es el Altísimo. Y Hijo del Altísimo nos habla de su procedencia. Él procede ¿de dónde? De lo alto. Y aunque es verdad que se gesta en el vientre de María, y lo vamos a ver después, sin embargo, realmente Él procede de lo alto. Y desde lo alto viene con un mensaje para darnos de parte del Padre. Pero daos cuenta, yo lo tengo que hacer muy rápido, porque cada adjetivo sería un sermón. Pero no preocuparse, yo me dedico a enseñar a la gente, lo voy a hacer rápido. Cada adjetivo tiene un mensaje. El de Hijo del Altísimo nos dice, como hemos dicho, que procede de lo alto. Y desde lo alto Él trae un mensaje de parte del Padre. Pero cuidado con esto. Porque Él, como mensajero que trae un mensaje
de parte del Padre es distinto a cualquier mensajero. Y ahora lo explico. Yo puedo traer un mensaje a Paco de parte de Víctor y decirle, Paco, Víctor me ha dicho esto, aquello y lo otro. Pero yo soy el mensajero, pero soy ajeno al mensaje. No ocurre así con Cristo. Cristo es el mensaje y es el mensajero. De manera que Él es el mensajero del Padre y el mensaje que nos transmite es que le aceptemos a Él como Señor y Salvador. Por eso Él es distinto a cualquier mensajero, porque es el mensaje y es el mensajero. Por eso dice la palabra del Señor que Cristo, en el Sermón del Monte, abre su boca. ¿Y qué es lo que está pasando cuando Él abre su boca? Cuando Él abre su boca y empieza a pronunciar el Sermón del Monte, capítulo 6 y 7 del Evangelio de Mateo, no solamente son sonidos, yo estoy articulando ahora sonidos con mi voz, pero en Cristo era distinto. No solamente eran sonidos de voz, sino era el Verbo encarnado, era la misma voz que dijo en Génesis capítulo 1, hágase la luz, y se hizo. Era la misma voz que le habló a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, era la palabra viva de Dios. Nuestro hermano Marx seguramente está recordando a su abuelo. ¿No, hermano? No era cualquier tono de voz. Los discípulos podían reconocer su voz. Pero era la voz de Dios, audible, ante los oídos del ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Son sus palabras las que crearon el universo. De manera, hermano, que Él, podemos decir que cuando Él baja, como Hijo del Altísimo, su vida es lo que se conoce como un chiasmo o quiasmo. Es decir, en forma de V, viene del cielo, está durante un periodo de tiempo y con las mismas sube al cielo. Por eso dice la palabra del Señor en Juan capítulo 16 y versículo 28, salí del Padre y he venido al mundo, pero otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Él vuelve al Padre para presentarse y sentarse a su diestra. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Para interceder por nosotros. ¿Ustedes se acuerdan cuando apedrean a Esteban en Hechos de los Apóstoles? ¿Qué dice Esteban? Veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y los judíos se enfadan y apedrean a Esteban. ¿Por qué hicieron eso? Piensen que pensar no duele. ¿Por qué apedrean a Esteban los judíos? Si me invitan a una Fanta de naranja, se lo digo. Miren, ¿saben ustedes lo que había antes a la diestra del Padre? Deuteronomio capítulo, creo que es el 28, al final. Estaba la ley de fuego. Dice el texto bíblico, dijo Jehová, vino de Sinaí, de Seir, y les esclareció, resplandeció desde el monte Parán, y vino de entre 10.000 millares de santos, y a su diestra la ley de fuego. De manera que los judíos se enfadan porque ellos saben que a la diestra del Padre, según el judaísmo, estaba la ley de fuego. Pero aquel que desciende, el Hijo del Altísimo, viene a la tierra a morir por ti, resucita, asciende al cielo y ahora está a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para interceder por ti y por mí como abogado. La ley de fuego que te condenaba y te decía, eres pecador, que estaba a la diestra del Padre, ahora está el amor y la misericordia de Cristo que se levanta y le dice al Padre, yo he muerto por ellos. De manera que cuando yo fallo, Él está allí como abogado. Bendito sea el nombre del Señor. Lo segundo que vamos a ver de adjetivos como hijo es que se le llama en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, no vamos a salir de los sinópticos. Los sinópticos son Mateo, Marcos, Lucas. Se le llama también hijo
de María. Eso lo tenemos en Marcos capítulo 6 y versículo 3. Hermano, ¿lo puedes poner? ¿No es este el carpintero, hijo de María? Es el hijo del Altísimo, pero también es el hijo de María. Y es el hijo de María, porque se gesta en el vientre de María, sí, y esto es un milagro que no se puede explicar, no hay palabras para explicarlo, donde se gesta en el vientre de María sin tener marido. Es el hijo de María, porque la sombra del Altísimo, dice el Evangelio de Lucas, cubre el vientre de María de tal manera que está custodiando a la criatura que se está formando dentro del vientre de María para que coja naturaleza humana, pero no coja pecado. No me digas cómo, porque nadie lo sabe. De manera que de la misma manera que la sombra, y así se puede comparar, porque así lo dice la traducción del Antiguo Testamento al griego de la Septuaginta, dice que de la misma manera que la sombra cubría el tabernáculo, y de la misma manera que la sombra cubría a Moisés cuando sube al monte, cubrió el vientre de la bienaventurada María para que se geste la segunda persona de la Trinidad, la cual es eterna, para coger una naturaleza humana. Por eso le llama el Hijo de María. Por eso podemos decir que el Verbo se hizo carne. Así lo dice en el Evangelio de Juan. Y esa palabra, el Verbo se hizo carne. Y después dice, y habitó entre nosotros. En griego significa lo siguiente, e hizo tienda de campaña con nosotros. Él era el tabernáculo de su presencia, el tabernáculo del Antiguo Testamento donde estaba la presencia de Dios, era Cristo mismo. Se le llama Hijo de María, porque necesita tener naturaleza humana para poder venir y morir. Y esto ya Isaías lo sabe 750 años antes. 750 años antes de que Cristo se formara en el vientre de María y se le llamara Hijo de María, ya Isaías lo profetiza. Y eso lo tenemos en Isaías capítulo 7 y versículo 14. Hermano, ¿lo puedes poner? Por tanto, cuando aparezca esa palabra, por tanto, significa pararse y recapacitar. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen, la doncella, concebirá y dará a luz un hijo. ¿De quién está hablando? De Cristo. Y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. A la pregunta ¿quién es Jesús? Jesús no es cualquier personaje, no. Jesús no es es verdad que existió en la historia, ¿vale? Pero realmente ¿quién es Jesús? Emanuel. Jesús es Dios con nosotros. Es el Dios que se encarna para estar con nosotros, con los seres humanos y redimirnos. Jesucristo es Emanuel. No es cualquier personaje ordinario, es Dios mismo. De manera, hermano, que en Isaías capítulo 9 y versículo 6 también hay una profecía. Y es un versículo bíblico que lo utilizamos en Navidad. Pero que ahora explicado, os voy a explicar las dos naturalezas, cómo viene ya profetizado por medio del profeta Isaías. ¿Puedes ponerlo, hermano? 9:6 de Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Porque un niño nos es nacido, naturaleza, ¿qué? Humana. Títulos. Su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte y Padre eterno. Naturaleza divina. Ese es el texto que no le gusta a los testigos de Jehová. Pero ahí le está dando el nombre, Padre eterno, Padre de eternidad. Aunque Él es el Hijo de María, realmente Él es eterno. Él no tiene principios de día. Y es que, hermano, tiene que ser hijo de María para coger naturaleza humana, porque tiene que morir en la cruz. Y Dios es un espíritu. Antes de encarnarse era espíritu, y un espíritu no puede morir. Tenía que ser hombre porque tenía que morir por nosotros. Pero a la vez tenía que ser también Dios, porque solamente Dios puede justificar al ser humano. ¿Os dais cuenta cómo la salvación es perfecta? Como no es cualquier cosa. No es algo que alguien se ha inventado. La salvación es perfecta. Tercer título. Hijo de José. Lucas capítulo 3, versículo 3. De manera que hemos dicho que, ¿os acordáis? Y ahora hijo de José. Lucas 3, 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, según se creía, de José, hijo, eso, la reina, bueno, según se creía, hijo de José. Mi Biblia dice, según se creía, sí, de José. Vamos a explicar esto. Es hijo del Altísimo, hijo de María y también hijo de José. Pero José es su padre legal. ¿Qué significa padre legal? Yo puedo adoptar un hijo y tener todos los derechos de mis hijos genéticos. Jesucristo es hijo de José legal, pero no es genéticamente hijo de José. Esto significa que José no tiene nada que ver con su gestación. Fue el Espíritu Santo, y esto, claro, esto llevaría mucho tiempo para explicarlo, es el Espíritu Santo el que hace posible la gestación. Ahora bien, fijaos aquí lo que les voy a enseñar ahora. Era costumbre de la época que un padre enseñara un oficio a un hijo. De ahí que José le enseña el trabajo de carpintero. Ahora piensen que pensar no duele. Ustedes imaginan por un instante el Creador, el Eterno, el que formó los cielos, la tierra, los mares, el que tiene en su mano el universo. Aquel que los ángeles se postran e incluso se tienen que tapar su rostro de la gloria que él tiene, sometiéndose a un padre adoptivo. ¿Ustedes se imaginan cuando le decía a José, nene, que me traiga el martillo? Nene, que me traigan las púas. Se anonadó. Como dice Filipense. Se rebajó tanto para rescatarnos que siendo Dios se hizo hombre, se humilla y se somete a un hombre que es el padre adoptivo. ¿Ustedes se imaginan lo que significa eso? Hermanos, si nosotros a veces pensamos que somos, pero Cristo. Es que Cristo es distinto a cualquier maestro. Él enseña con el ejemplo. Cuando dice,
en Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se anonadó, que se rebajó, que se humilló tanto, que se puso a la altura del ser humano, se somete a un padre adoptivo, porque te ama. Hijo de José. Esto es una gran lección de humillación. Por eso dice la palabra del Señor, que por humillarse el Señor Jesús, le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que todo lo que hay en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, le adoren, se postren delante de él y confiesen que Cristo es el Señor. Eso solamente lo puede hacer nuestro Cristo. A él sea la gloria. El siguiente título que se le da en la Biblia está en Mateo capítulo 1 y versículo 1, donde se le llama hijo de Abraham. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es hijo del Altísimo, es hijo de María, es hijo de José, pero también es hijo de Abraham. ¿Qué significa esto? Esto significa que Jesucristo es de la estirpe de Abraham, que tiene sangre judía, que es el descendiente de Abraham, que es él es la promesa de la simiente que se le da a Abraham. Ahora bien, esto de hijo de Abraham llevaría mucho tiempo explicarlo. Pero esto de hijo de Abraham, vamos a ir a lo práctico. ¿Qué significa? ¿Quién es la simiente de Abraham? ¿Quién es? Isaac. Se dice que su descendencia viene por Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Ese es Isaac. Jesús es el hijo de la promesa. El hijo de la promesa que se le hace a Abraham. Y vamos a ver ahora un paralelismo entre Jesucristo y Abraham. ¿Cómo o cuándo o de qué manera tuvo Abraham y su mujer a su hijo? Dice la Biblia que Abraham tenía 100 años y su mujer 90. Podríamos decir que era imposible genéticamente. Estaban caducados como los yogures del Carrefour. Pero sin embargo, Sara, la que se ríe, con 90 años da a luz. Nació milagrosamente. Ahora nos vamos a Jesucristo. Estoy poniendo un paralelismo. Jesucristo nace milagrosamente. Es imposible que una doncella que no tenga marido pueda tener un hijo. Milagrosamente nace Jesucristo de una doncella la cual da a luz. Por eso hay un paralelismo entre Abraham y Jesucristo. Por eso Jesucristo es el verdadero hijo de Abraham. Y les remito al escrito que yo hice sobre las tentaciones de Cristo, donde demuestro que el verdadero hijo de Abraham es Jesucristo. Porque es el que da la talla en las tentaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Nace milagrosamente como Isaac. Todas las promesas en Jesucristo son sí y amén. Porque las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo. Si no recuerdo mal, hay entre 300 y 350 profecías del Antiguo Testamento que las cumple el Señor Jesucristo. Desde que lo toman prisionero hasta que lo crucifican y resucita, literalmente cumple 40 profecías. Y eso es imposible que nadie las cumpla. De manera, hermano, que el cristianismo y Jesucristo es una realidad. Y todo lo que hay en el Antiguo Testamento, el Cordero, el Hijo de Abraham, etcétera, etcétera, señalaba a Jesucristo. De manera que es hijo de Abraham. A ver si os acordáis. Hijo de Altísimo, hijo de María, hijo de José,
hijo de Abraham. Ahora también se le llama hijo de Dios. En Marcos capítulo 1, versículo 1. Libros de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David. No, se me ha ido la cabeza. Principio del Evangelio de Jesucristo. Hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Qué significa hijo de Dios? En el contexto judío. En la antigüedad no existían los apellidos. Para los judíos no existían los apellidos. Por ejemplo, mi abuelo se llamaba Sebastián. Si yo llego a vivir en esa época, a mí me dirían, Juan, hijo de Sebastián. Cuando le están diciendo a Jesucristo, hijo de Dios, están diciendo que es igual a Dios. Cuando decimos el Hijo de Dios a Cristo, estamos diciendo igual a Dios. Pero cuidado, que nosotros somos hijos de Dios por adopción, dice la palabra del Señor. Él es el monógenes. El monógenes significa el único en genética igual a Dios. Por eso Jesucristo, cuando hablaba del Padre, decía, mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. El único Hijo con mayúscula es el Señor Jesucristo. Por eso Él es el Hijo de Dios. Ahora bien, en la genealogía en la de Lucas, solamente se le da, y no solamente en la genealogía de Lucas, sino en todo el Nuevo Testamento, solamente se le da 2 títulos de hijos de Dios a 2 personas. Uno es Adán y otro es Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí hay una enseñanza, todo tiene un porqué, hay una enseñanza. Primero, en el primer Adán morimos, pero en el segundo Adán, que es Jesucristo, todos tienen vida. Por eso se le llama el Hijo de Dios. Pero con diferencia. En Adán morimos y en Cristo resucitamos. Es lo que decía Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. El primer Adán destruyó la relación con Dios. El segundo Adán, que es Jesucristo, la restaura. El primer Adán, dice la Biblia, que se paseaba con Dios y escuchaba la voz. No lo dice literalmente, pero se supone literalmente de Jesús, o sea, del Padre. Pero esa relación se rompe. Y ahora viene Cristo, el Hijo verdadero de Dios, y restaura. Por eso dice la palabra del Señor. Y lo dice Satanás. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero si nosotros lo leyéramos en griego, el texto griego dice, puesto que tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Aún hasta los mismos demonios le conocen. Mientras la sociedad no quiere conocerlo. Vamos con el 6º título, porque no quiero que sea cansino, que se le da. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En un versículo aparece 2 veces la palabra Hijo del Hombre. Y esto procede de Daniel capítulo 7 capítulo 7 y 9, capítulo 7 y 9, donde se ve el hijo a un hijo como de hombre, que se le compara con los hijos de los dioses, que se le ve que se acerca al anciano de días, etcétera, etcétera. No me puedo meter a desarrollar esto, ¿vale? Vamos a lo práctico. Daos cuenta que aquí está relacionando el título de Hijo del Hombre
con la segunda venida del Señor Jesucristo. Mataron al Cristo, murió, lo rechazó Israel, pero Él va a venir con poder y gloria como hijo del hombre. Lo mataron como cordero, pero vendrá como el león de la tribu de Judá, de la estirpe de David, el león de la tribu de Judá. Dice la palabra del Señor, lo hemos leído. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Él es el Hijo del Hombre, porque va a venir por segunda vez. Pero antes de que Él venga, acontecerá algo lo cual empezarán a decir por las cadenas de radio, por las cadenas de televisión, empezarán a decir, muchos cristianos han desaparecido, mucha gente que se reunía en la iglesia del Prat han desaparecido. ¿Dónde están? La policía le está buscando y no están, porque seremos arrebatados. Por eso dice la palabra del Señor el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Y qué pasará? Que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y estaremos por siempre con el Señor Jesús. Jesús es el Hijo del Hombre, porque viene por segunda vez. Y ahora te hago la pregunta. No contestes, solamente es para que medites. ¿Estás preparado? Si viniera el Señor Jesús ahora mismo, ¿estás preparado? ¿Estoy preparado? No contestes. El salmista dice, no recuerdo en qué salmo, examíname, Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y ve mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Necesitamos hacer esas palabras nuestras y decir cada día, empezando por mí, yo el primero, examíname, Señor, y hazme saber cómo es mi vida, Señor. Porque el Hijo del Hombre viene. Y Él dice, bienaventurados aquellos que cuando venga su Señor los halle despiertos. Bendito sea el nombre del Señor. Séptimo título y último. Hijo de David. Eso está en Mateo capítulo 1 y versículo 1. La primera vez que vine era la de prueba y no quise meterme muy a fondo. Hoy os estoy haciendo leer un poco más. Mateo 1:1. Hijo de David. Principio de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Él es el hijo de David, es de la estirpe real. Él es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. En la Anunciación le dice el ángel a María que Jesús heredaría el trono de David, pero le dice que sería por siempre, por la eternidad. Ahora bien, para poder heredar el trono de David, Jesucristo, ¿qué necesita? Ser de la estirpe de David. ¿Para qué? Para heredar el reino del rey David. Pero el ángel también le dice que su reino sería eterno. Entonces, para heredar el reino de David, primeramente tiene que ser hombre y de la estirpe de David. Pero para que sea eterno, ese reino tiene que ser Dios. Por eso se le llama el Hijo de David, porque él hereda el reino de David porque le pertenece por estirpe, pero su reinado es eterno sin fin porque él es Dios. Por eso era necesario que fuese Dios y hombre a la misma vez. Él es de la estirpe de David para heredar ese reino que no va a tener fecha de caducidad.
Bendito sea el nombre del Señor. Él es el heredero eterno del reino de David. Y dice la palabra del Señor que ese reino lo va a compartir con nosotros. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? Mire, los acontecimientos son más o menos así. Lo primero de todo, suena una trompeta. Somos arrebatados al cielo. Se manifiesta el anticristo. 7 años de tribulación. 3 años y medio y 3 años y medio, tribulación y gran tribulación. Pero mientras, en el cielo acontece lo siguiente. Primero, tribunal de Cristo para los galardones, no para salvación, para los galardones, porque somos salvos en Cristo. Y lo segundo, nos casamos con Cristo y después bajamos a la tierra y se inaugura el reino milenial de Cristo, donde aquí ya Cristo gobierna como rey y nos hace compartícipes de su reino. ¿Estamos preparados? Decía un amigo mío, que está en la presencia del Señor, Gonzalo, decía, no es tiempo de estar preparado y coger la maleta, sino de tener las maletas hechas, porque no sabemos cuándo. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que a la pregunta ¿quién es Jesús? Contestamos, Jesús es el Hijo del Altísimo, porque viene de arriba. Jesús es el Hijo de María, porque toma de María la naturaleza humana. Jesús es el Hijo de José, porque se somete a su padre adoptivo. Jesús es el Hijo de Abraham, porque nace milagrosamente como Isaac. Jesús es el Hijo de Dios, porque es igual a Dios. Jesús es el Hijo del hombre, porque vendrá por segunda vez. Y Jesús es el Hijo de David, porque su reinado será eterno. Ahora bien, la pregunta sobre quién es Jesús va mucho más allá. Porque todo esto, en teología, lo podemos aprender. La pregunta va mucho más allá. No se trata solamente de saber qué es el Hijo del Altísimo, qué es el Hijo de María, qué es el Hijo de Abraham, etcétera, etcétera. La pregunta es, si Jesús es verdaderamente tu dueño, porque si no, todo lo que hemos dicho no tiene sentido. ¿Podemos decir que Jesucristo es nuestro dueño? ¿Podemos decir que Jesucristo es el que gobierna nuestra vida? ¿Podemos decir que le reconocemos como lo reconoció Pedro en Cesarea de Filipo y decirle, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres mi Señor, tú eres mi dueño? ¿Lo podemos decir? ¿Estamos dispuestos a que Él sea nuestro dueño, aunque esto cambie todo en nuestra vida? Oremos al Señor. Querido Dios, querido Padre, te doy infinitas gracias, Señor, por el privilegio de poder compartir tu palabra. Te ruego, Señor, que estas palabras, Señor, no solo sean unas palabras muy bonitas, sino que surjan efecto en nuestras vidas, Señor. Queremos entregarte, Señor, todo lo que nosotros somos. Todo lo que yo soy, Señor, te lo entrego. Familia, casa, coche, economía, todo, Señor. Especialmente mi vida. Te la entrego a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero terminar con la bendición sacerdotal en Números capítulo 6, donde dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes, ahora y por siempre, en el nombre de Jesús. Amén.